Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de TNO Sports por tnoradio.com. Ya es nuestro programa número 14 desde que arrancamos este proyecto aquí en tnoradio.com, la primera radio online de Venezuela, y tenemos otro programa súper completo, como ya ha sido costumbre de las últimas semanas, con toda la acción del mundo del deporte, no solamente la información, sino también el análisis y la opinión de los eventos de la semana. Pero tenemos que comenzar presentando a nuestro equipo de trabajo acá en TNO Radio. En la producción general está Carolyn Méndez, en la dirección de producción Brian Agros, en ingeniería de sistemas Antonio Calderón, nuestro operador técnico es Ángel Bravo, nuestro productor es Roberts Alcubilla y quien habla para todos ustedes, su anfitrión Juan Miguel Márquez. Tengo excelente compañía aquí en cabina, así que vamos a proceder primero a presentar a mi invitado. Lo quiero presentar un poco más tarde, pero a una figura habitual ya de TNO Sports, por supuesto lo tenemos que presentar de una vez. Narrador de fútbol, siempre con acertadísimos comentarios, la Javipedia, porque no solamente opina de fútbol, sino que además también tiene comentarios espectaculares sobre el resto de las disciplinas. Por supuesto, Javier Rivera. ¿Cómo estás, Javi? Bienvenido una vez más a TNO Sports. Gracias por la invitación, Juan. Feliz tarde para todos y ciertamente pues para hablar de muchas cosas, mucho que tiene que ver con lo que es la definición de algunas competiciones en el fútbol, también en lo que es la actualidad del resto del deporte y bueno, una hora para cubrirla y además con un invitado. Ajá, y tenemos un invitado de calidad el día de hoy, pues, porque vamos a tocar un poco el tema de Big Data y de Scouting en el mundo del fútbol. Es lo único que les voy a decir hasta ahora. Si han visto nuestras redes ya saben de quién se trata. Y sobre todo el tema va a estar muy completo y muy interesante. Pero vamos a empezar, antes de presentar a nuestro invitado, vamos a empezar con fútbol nacional y Copa América Femenina. Últimos comentarios sobre la Vinotinto Femenina. De hecho ya vamos a ver imágenes de lo que fue este partido por el quinto lugar de la Copa América Femenina. Aquí vemos una oportunidad que tenía Michelle Romero ante Cristiane Endler. Definió el primer palo, tapó bien la mejor portera del mundo. Y aquí vemos el gol de Daniela Zamora, que va a ser el primer gol del partido. Un poco le cae este balde de agua fría a Venezuela, pero luego ya cuando va a finalizar el compromiso aparece Deina Castellanos para mandar esto a penales. Una jugadora que sin estar al 100% pues rindió bastante bien. Aquí falla su penal Kika Moreno, antes fallaba Deina Castellanos y este es el penal que le termina dando la clasificación al repechaje a la selección chilena femenina. Javi, ya impresiones finales de lo que fue esta Copa América Femenina. Las chicas finalmente pues no logran esta clasificación a la repesca. Ya habíamos hablado un poco la semana pasada de cómo era este formato de la repesca. Sin embargo, ahora ya no será esto. Ahora serán los Juegos Panamericanos para las chicas. Comentar un poco temas de rendimiento a nivel general por parte de la Vinotinto Femenina. Bueno, primeramente queda la selección con un premio que seguramente para lo que es el entorno del fútbol nacional y para el propio trabajo que hizo la selección es corto, es apenas una clasificación a los Panamericanos. Pero luego queda una lección de fondo, ¿no? Y es el tema de que Venezuela tiene que seguir dando pasos para buscar acercarse a lo que ha sido la evolución del resto del fútbol femenino en Sudamérica. Es cierto que hay figuras, es cierto que hay un proceso que tuvo un respaldo federativo, también es que hubo una preparación que ha sido quizá la mejor de la historia, pero ciertamente cuando se revisa la forma en que jugó Venezuela, la forma en que terminó afrontando los partidos, uno entiende que hay una distancia todavía que no se saldó por completo y que es una de las explicaciones, más allá de nombres, de fallos puntuales, de ciertamente algo que era inocultable, que Venezuela se fue con una baja cuota de goles a favor, pero uno no vio una evolución realmente en lo futbolístico, una selección que todavía dependió del pelotazo, una selección que dependió de pocas variantes tácticas, de algunas individualidades, que en la lectura de los cambios no le fue lo mejor, y por ello, en algún punto, el primer punto a cuestionar, valga el término, era el proceso de Pamela Conti como tal, es decir, tuvo todos estos años y la selección no tuvo un once fijo, la selección en algunos sistemas tácticos no ha sido tan cómoda como en otros, no quedó nunca completamente claro hasta qué punto era verdaderamente útil la ubicación de Deina Castellanos en la cancha y el jugar para ella, que también se vio en algún punto de la selección, y esto lo fue afectando. Ahora, el hecho es que ya a esta altura de la semana, cuando uno ve lo que fue de la eliminación hasta acá, al principio había una confrontación marcada en el ámbito de redes sociales, el público como tal de a pie, ante el proceso de Pamela Conti, pero luego, ya al inicio de la semana, la federación le dio un respaldo público. Me parece que las cosas no van a cambiar, que en mi opinión, sigo pensando que el ciclo de Pamela Conti terminó en el partido con Chile, pero que va a seguir, eso lo tengo claro, porque la federación ya dio su palabra de que va a seguir, y ahora tiene la obligación ineludible de clasificar al siguiente mundial, porque van a ser años en que esto va a ser la mara de medir, y entonces van a trabajarse en el siguiente ciclo de cara a esa clasificación que acá no se logró. Venezuela quedó sexto otra vez en Sudamérica. Pese a que tiene nombres y más preparación que otro momento, no hubo ningún avance en resultados como tal.
Deina fue peligrosa cuando apareció de repente en su rol un poco más habitual, que es frente al arco, no tanto alejada de la portería, recuperando balones en el medio o tirándose para alguno de los extremos. La posición de Gabriela García por momentos también fue algo que por momentos también fue señalado por el tema de que estaba muy alejada del arco. Y también es una jugadora que de repente hace más daño estando cerca. De hecho, entendía Pamela Conti que sus mejores elementos de repente eran las jugadoras de características ofensivas, ¿no? Sí, y por ello entonces quizá al momento de confeccionar el equipo, la convocatoria como tal, hubo ciertas lagunas de posiciones que no se reforzaron por completo. Dayana Rodríguez, que por sí futbolísticamente no lo tiene, pero no tenía un reemplazo como tal natural en la selección. Y luego, a partir de eso, el equipo se deconstruía, ¿no? Y también lo que vienes apuntando muy cierto de la ubicación de Deina Castellanos, más habituada quizás ser una jugadora netamente de ataque y no de construcción, puede hacerlo, pero no es su función natural o principal, y entonces le costaba un poco ese trabajo. Y luego que el esquema en la preparación en un momento dado aparecía, lo hablamos acá, recuerdo, el 4-3-3 en el partido amistoso justo contra Chile, que parecía que por fin la selección tenía funcionamiento ofensivo. Se renunció a eso en la Copa América, se regresó un esquema con un enganche y eso afectó al equipo finalmente. Y repito el tema de la evolución futbolística, ¿por qué Paraguay llegó hasta el cuarto lugar? ¿Por qué una selección como la de Colombia está en la final que se juega hoy? Sí, señor. Son selecciones que han dado un paso adelante, que no solamente es que tienen talento, están jugando otra cosa, intentan también traer lo que traen estas jugadoras de Europa y aplicarlo dentro del trabajo de selecciones nacionales, y allí hubo ese fallo. Por ello, la responsabilidad siempre es compartida en el fútbol, pero me parece que la mayor cuota la lleva este cuerpo técnico. Y bueno, repasando resto de esta Copa América Femenina, el día de ayer Argentina venció a Paraguay en este partido por el tercer lugar, 3-1, volvieron a aparecer sus máximas figuras, de hecho ya habían aparecido también contra Venezuela, ambas, porque una dio la asistencia y otra hizo el gol, Yamila Rodríguez y Florencia Bosegundo. Yamila Rodríguez marcó doblete el día de ayer, Florencia Bosegundo marcó el otro gol de la selección de Argentina, así que Argentina clasifica de forma directa a este mundial, al igual que las dos finalistas de esta Copa América, que como bien apuntaba Javi hace un rato, será el día de hoy a las 8 de la noche entre Brasil y Colombia, los dos equipos más sólidos de esta Copa América sin duda alguna, ¿no? Sí, y más allá de esto, también uno entiende que Brasil es claro favorito para ganar el día de hoy. Me parece que algunos partidos incluso los ha jugado a media máquina, no se ha exigido a fondo. Ciertamente está en una dimensión Brasil superior a Sudamérica, pero un peldaño debajo de lo que es el principal orden hoy por hoy en el ámbito mundial en el femenino. Y se nota esto, Colombia se ha evolucionado, ha sacado nuevas jugadoras, está esta chica Linda Caicedo, que ha sido la sensación de la Copa, 17 años nada más, habla de lo que está haciendo el trabajo de Colombia, pese a las dificultades que tiene internas desde hace muchos años en cuanto a cómo se ha estructurado el fútbol femenino, que inclusive son algunos puntos similares a los que se ha visto aquí en Venezuela, ¿no? Aquí también hubo denuncias de abusos laborales, aquí también hay una liga que es un intento de liga más que otra cosa, están todas las horas afuera, todo esto pasa en Colombia. El tema es que en Colombia hay un trabajo encaminado, hay un cuerpo técnico que más allá de las críticas que ha recibido, las denuncias internas que ha tenido, ha estado trabajando hace mucho tiempo y tiene una forma clara de jugar, y por ello ha llegado a la final. Colombia ha dado un paso adelante y además ha regresado a la Copa del Mundo, algo que no había logrado. De hecho, cuando uno revisa toda la Copa, Brasil, Colombia, Argentina, estaban en las posiciones que se esperaba, es decir, clasificados al Mundial. Luego, Paraguay es la sorpresa del torneo. Sí, señor. Y Chile es la decepción del torneo. Chile venía de clasificar al Mundial pasado y en una punta tiene la mejor portera del mundo, jugadoras en la elite, con un recorrido, un Mundial a cuestas, este cuerpo técnico muy cuestionado por cierto, y Chile apenas va al repechaje. Y bueno, y pensar que Venezuela por momentos tuvo el partido contra Argentina que hubiera podido ser incluso clave luego en etapas posteriores. Pero queríamos terminar, ya sabemos que inclusive el tema de la participación de la Vinotinto femenina culminaba ya el domingo pasado, pero es un programa semanal, así que nos debemos dar la actualización de todos los eventos. Seguimos adelante aquí en Teno Sports y tenemos que hablar de la Liga Fútbol, ya que está en desarrollo la jornada número 22 de nuestro fútbol nacional, que comenzó con un empate entre Hermanos Colmenares y Estudiantes de Mérida a un gol. Monagas, como retomando un poco el ritmo después de haberlo bajado un poco, pero lo hace ante el último de la tabla, la Universidad Central de Venezuela, venciendo los 2-0 en condición de visitantes. Zulia empató un gol con Mineros de Guayana. Ayer fue el clásico del fútbol nacional. Deportivo Táchira y Caracas empataron sin goles. Se mantiene la diferencia de puntos, de hecho, entre ambos. Táchira, de hecho, sale ganando un poco con este empate sin goles, ya que mantiene la distancia de 4 puntos respecto a los rojos del Ávila. Repasamos cómo va a estar el resto de la jornada y hacemos comentarios generales. Aquí estamos ya con el calendario, gracias a los muchachos aquí del equipo de producción. Zamora y Metropolitanos juegan el día de hoy a las 5 de la tarde, un duelo muy, muy interesante. Bueno, Metropolitanos era puntero, pero al momento de hacer este programa es tercero.
Y Zamora está en la punta de la tabla de posiciones del fútbol nacional. Hoy a las 5 de la tarde se estarán enfrentando estos dos. Duelo muy interesante para ver cómo va a quedar la parte de arriba de la tabla. Academia Puerto Cabello se enfrenta a Deportivo Lara hoy a las 7:15 de la noche y termina la jornada mañana. Portuguesa con Carabobo a las 5 de la tarde y Aragua contra La Guaira a las 7:15 de la noche. Esto también es el día de mañana domingo. Apartando también todo el tema, pues lo que ha sido el tema futbolístico, lo que es el tema de resultados y de cómo va el torneo, pues también han aparecido informaciones, denuncias por parte de varios equipos, en particular el tema del Deportivo Táchira, el tema del Aragua, temas de deudas con los equipos, deudas también con los árbitros, además Deportivo Lara también se da con alguna mala noticia también de que debutó Eduardo Zaragoza fecha pasada en ese empate ante Aragua. Y ya en este momento, pues después de una jornada, ya Eduardo Zaragoza anuncia su salida del conjunto de Lara. Sí, verdaderamente ha sido una semana movida, como hace un rato no pasaba en el fútbol nacional, porque todo se acumuló. No quiere decir que no haya ocurrido algo distinto, que no hubiesen deudas en años anteriores. Por ello no veía, como veíamos ya en imagen, el comunicado de Táchira, que fue el más llamativo por ser el Deportivo Táchira, uno de los grandes del país. Luego el tema de Zaragoza también, porque había aparcado su, digamos, retiro activo, ¿sí? Porque estuvo 5 años pero no desligado del fútbol nacional y regresaba a trabajar y se va a esta circunstancia con el Deportivo Lara. Nunca ha quedado claro porque Zaragoza prefirió no hablar públicamente aún respecto a qué ocurrió, si fue una diferencia económica, si fue una diferencia de criterios deportivos, pero verdaderamente todo se precipitó muy rápido en el caso del Deportivo Lara. Puntualizo esto, repito, Juan, porque uno entiende que como todo ocurre en el fútbol nacional hoy por hoy, con esta inmediatez se ha querido apuntar que es algo inédito. Para nada. Todos los años hay problemas económicos. El tema es que esta vez todos los quisieron exponer en una sola semana. Y por ello pareciera que hay un escándalo, porque no he leído siempre en este termómetro, que repito, es un termómetro medias de las redes sociales, donde se habla de que ha tocado fondo el fútbol nacional, que es la peor semana del fútbol nacional. No, para nada. Lamentablemente no, porque han pasado cosas peores, ¿sí? No quiere decir que esto no sea grave. Y luego está el detalle de que es un primer paso que se da a hacer una denuncia, canalizarlo por periodistas, como sea, pero luego viene la parte más importante, que esto llegue a una concreción. Y para ello hay canales. Es decir, tiene que llevarse un proceso en las instancias deportivas, si llega el caso en las instancias judiciales, para que se puedan honrar los compromisos, porque ocurre mucho que se dan estas denuncias y luego no llegan a buen puerto porque hay acuerdos internos, o luego ya el propio grupo de jugadores hablan y luego deciden recular porque, insisto, hay algún tipo de acercamiento, y ese es el punto en adelante. Porque ¿qué ocurre después? Algunos, por lo general, son los extranjeros, y los argentinos en particular, van a llevar entonces siempre esto hasta FIFA. Y luego años después llega la FIFA y te toca la puerta, muchachos, las deudas de hace 2 años, hay que pagarlas. Y empieza todas las dificultades de los equipos. Claro, si no se ponen al día, está claro que esto es un riesgo que está allí. El punto es que es un mal de nunca acabar, y veremos si por la parte de la Federación de la Liga se activa realmente, como se ha dicho, a partir de agosto, es decir, la semana que viene, ya el tema de las auditorías y la licencia de clubes. Esto debería ser, como ocurrió el año pasado, un momento para ponerle freno a algunos equipos que no han cumplido al menos algún tipo de sanción, como ocurrió el año pasado con los descensos. Y importante, de hecho, darle fuerza al argumento que decías anteriormente. No es solamente el tema de sacar estas informaciones, sino que se logren resultados y que se logren ejecutar acciones a partir de esta información que se está revelando, que es lo que realmente se desea. No es un tema, no es un golpe a la liga, o sea, no es de alguna manera sacar malas noticias solamente para pegarle al campeonato, sino el hecho de que el campeonato mejore, que es lo que al final queremos todos. Así que por eso queríamos hacer el comentario acá, de hecho ineludible, ya que había sido tendencia dentro de las redes sociales últimamente. Vamos a hacer algo muy interesante. No quiero que nos apresuremos con la presentación de nuestro invitado, así que vamos a hacer algo. Vamos a hacer un pequeño corte. Estoy viendo la cámara que no es. Vamos a hacer un pequeño corte. De paso, esta cámara no me está apuntando a mí, porque está apuntando a nuestro invitado. Así que hacemos un pequeño corte y lo vamos a presentar, ya que hoy vamos a hablar de scouting y vamos a hablar de Big Data en el fútbol, tanto venezolano como internacional. Ya volvemos.
Y seguimos con más de Teneo Sports por teneoradio.com y es momento de presentar a nuestro invitado. Si estuvieron ya pendientes en redes sociales ya saben de quién se trata, pero no importa si nos sintonizan ahora, incluso si luego lo ven también en YouTube. Se trata de Brian Márquez. Él es especialista en Big Data aplicada al fútbol y en scouting de jugadores. Además es un analista táctico y además también posee experiencia como redactor de fútbol. Brian, un verdadero honor y un placer tenerte acá en Teneo Sports, que te hayas pues sacado este tiempo de tu agenda para poder venir para acá y compartir con nosotros sobre este tema tan interesante. Bienvenido. Gracias, bueno, para mí es un honor estar aquí, de verdad, para venir a hablar de lo que más me gusta, que es el Big Data y el Scouting en el fútbol. Y bueno, de verdad que muy contento con su invitación. Siempre hay un poquito de tiempo para hablar de fútbol y Por sobre supuesto. todo de Big Data. No, y precisamente como venimos ya hablando de fútbol y como ya veníamos hablando de técnicas modernas pero aplicadas al béisbol la semana pasada con nuestra invitada Catherine Rosales, pues decidimos darle un poco de continuidad pero ahora aplicado al fútbol. Big Data, grandes volúmenes de información a altas velocidades, pero aplicado al fútbol. Me llama muchísimo la atención, más que todo, temas de metodología de trabajo, cómo se maneja este tema de las estadísticas avanzadas en el fútbol. ¿Por qué? Porque la persona que sigue de manera casual o incluso los no tan casuales del fútbol te van a hablar de los goles, te van a hablar de las asistencias, te van a hablar de estadísticas que son dentro de todo normales, dentro del e inclusive temas de pases concretados en un partido por un equipo. Eso se ve bastante normal, posesión de la pelota, exactamente, nos apunta aquí el productor Robert Salcubilla, pero entiendo que esto tiene un mundo muchísimo más complejo. Sí, un mundo mucho más allá, de verdad. Esto, bueno, buscamos tener el mínimo margen de error, o sea, tratar de que los equipos y, bueno, todo el que esté interesado en el Big Data, no, por lo menos hablando del tema de fichaje, que es una de las maneras de aplicar Big Data, yo creo que de las más conocidas en el mundo, cuando te empiezas a entrar, empiezas a ver que en el tema de los fichajes el Big Data se ve mucho, sobre todo en Europa. Ahí es donde tú ves que la directiva, el director deportivo busca eliminar el margen de error, no fichar a este jugador porque marcó 25 goles, pero el Big Data te puede decir que marcó 25 goles, pero tuvo que haber marcado 30. Entonces ahí hay una especie de duda sobre eso y eso es lo que se trata de buscar en este caso. Como les está diciendo detrás de cámara, hay varios tipos y también está el Big Data para aplicarlo en un informe de partido, un informe de rival, del mismo equipo del que se trabaje. Y bueno, como tú dices, o sea, no se ve, es para eliminar todo esto que viene siendo goles, asistencias, pases, que eso normalmente lo puedes ver. Aquí nosotros buscamos dónde se realizan los pases, dónde se genera, dónde llegan, dónde los jugadores reciben, dónde se realizan las acciones defensivas, dónde interceptan. Porque el Big Data quizás nos hemos quedado con que es saber cuántas intercepciones o entradas hace un jugador. Y la verdad es que nosotros lo queremos llevar más allá, queremos visualizarlo de esta manera, con coordinadas en la cancha. Thiago Alcántara, vamos a poner un ejemplo, sus pases se generan en la zona izquierda de la cancha y van hacia el área. Eso es lo que se trata de buscar en un informe de esa manera. Con respecto a la recopilación de datos o de información, coméntanos un poco pues cómo se realiza ese proceso o qué fuentes suelen ser las consultadas para uno poder observar estas estadísticas avanzadas en el fútbol para posteriormente presentarse. Correcto. En la agencia, en Soccer Data, nosotros trabajamos con Wisecout, que es una plataforma paga que nos brinda todas estas estadísticas. También existe FBref, que es ya para ligas europeas, por lo menos tiene las top 5 ligas, está completamente llena de estadísticas en FBref, pero bueno, si tú quieres hablar de liga venezolana, liga ecuatoriana, liga argentina, tienes que ir a estas plataformas como Instat, Wisecout. Nosotros en la agencia utilizamos Wisecout. A mí me gusta mucho más el tema de cómo recopilan ellos los datos y bueno, cómo también los van seccionando. Además que bueno, unas cositas de interfaz también quizás de la plataforma nos lleva más a Wisecout, pero nosotros estamos trabajando también creando un método de recopilación. Es una estadística relativamente nueva. En el 2011 se presentó, pero en 2018 fue que empieza este auge. No sé si habrán escuchado de una estadística que se llama Expected Goals, que son los goles esperados. Es muy vista ahorita en Europa, pero esta estadística que les voy a comentar se llama Expected Threat, que quiere ir... Sí, de amenaza. Esperada, ¿no? Exactamente. Va más allá de los goles, porque no todas las acciones en el fútbol que llevan peligro terminan en un disparo. Entonces, esto nos quiere decir qué tanto peligro le aporta a un jugador a su equipo en posesión.
si desde el pase, si desde una intercepción que terminó en un traslado, toda esa trayectoria que llevó el balón va sumando expected threat, y bueno, es una manera más de buscar qué tanto un jugador se acerca a la probabilidad de gol, qué tanto aporta, por lo menos un central, qué tanto aporta a la posesión de balón, qué tanto en ataque y así. Lamentablemente Wisecout no tiene ese método de estadística, pero nosotros estamos trabajando, recopilando, haciendo base de datos para todo lo que viene siendo la Liga Fútbol, por ejemplo, que es donde se está trabajando, y también en un equipo de afuera, pero se está creando este método de recopilación en la agencia, para tener obviamente una amplia gama de probabilidades y estadísticas. Esto me gusta porque es talento venezolano trabajando en innovación de lo que es el métodos de scouting y de recopilación de información avanzada en el fútbol. Así que tenemos acá esta información bien interesante que nos presenta Brian Márquez. Y yo creo que el público está interesado en saber más o menos cómo se presenta esa información. Entonces yo creo ahora, con el apoyo del equipo de producción, pues ver algunos de los gráficos que se suelen utilizar al momento de presentar pues esta información. Aquí estamos viendo un gráfico que es de Maurice Cova, por cierto, uno de los mejores jugadores que tiene en este momento el fútbol. Coméntanos un poco sobre este gráfico. Bueno, en este gráfico, normalmente estos en radares se utilizan el 90% de los casos para fichar. Ok, para presentar el perfil de un jugador. Por lo menos aquí estamos viendo el perfil asociativo de Maurice Cova. Bueno, Maurice, las estadísticas brutales en traslados progresivos, pases clave, pases, incluso vemos que está un poco bajo en el tema de la efectividad de los pases, y eso también quiere decir que intenta muchísimos pases al último tercio, pases claves, pases en profundidad, que obviamente tienen un riesgo mayor que un pase seguro que tiene un portero, y puede tener 90% de efectividad de pase. Pero bueno, Cova en este caso, por lo que podemos ver, es un excelente jugador para progresar, y lo hemos visto tanto en cancha como lo podemos ver aquí en este radar. A excepción de lo que es digamos, este pedazo de gráfico que habla de porcentaje de pases, en los demás estamos viendo netamente cantidades. Sí, estamos viendo la estadística en percentil, que mucha gente lo confunde con porcentaje. Percentil te quiere decir que, bueno, si tú estás en el puesto 5 de mayor a menor, tú estás en el puesto 5 de pases al último tercio, ¿ok? Entonces tú tienes de 30 jugadores, tienes a 25 detrás y 4 por encima. Obviamente esto se usa en una escala del 0 al 100. Perfecto. Y bueno, por lo menos Cova, que está en 99, es el jugador que más hace pases al último tercio siendo mediocampista. En pases progresivos también está en 96, en 81 puede tener 4, 5, hasta 7 jugadores por delante de él, pero bueno, o sea, está entre los 10 mejores. Esa es la métrica que se utiliza para leer este tipo de gráficos, el percentil. Ok, y me llama profundamente la atención el hecho de que ya estamos viendo varios indicadores que tienen nada más que ver con temas de fútbol asociativo, como bien lo decía Brian. Entonces, esto nada más es un gráfico de fútbol asociativo, al igual que puedes tener uno de temas defensivos, de si pisa el área, si mete goles, si remata, si regatea, o sea, todo lo puedes meter. Por lo menos en este sigue siendo asociativo. Este es de Telasco Segovia contra Andrés Romero. Perfecto. Que fueron dos de los mejores jugadores para mí del Morir. Bueno, Telasco fue el MVP del torneo. Este, por ejemplo, se utiliza en porcentaje. Bueno, primero vamos a ver este de Telasco. Estamos viendo que Telasco es el rojo, en este caso. Y bueno, hace más pases clave, por ejemplo, aquí que Andrés Romero, pero Andrés Romero hace más pases al último tercio. Pases clave nos referimos a un pase que deja a un jugador con una gran oportunidad de gol. Una asistencia a tiro, por ejemplo, no es lo mismo que un pase clave, porque una asistencia a tiro tú puedes darle el pase en el medio campo y que eso derive en un tiro. Un pase clave es romper más líneas, hacer un pase más estilo Kevin De Bruyne, que es el rey de los pases clave. Un pase filtrado. Exactamente. Y estamos viendo aquí, por ejemplo, esto es como un perfil más amplio de un jugador. Por lo menos en un radar tú no puedes meter 30 estadísticas porque obviamente no se ve estético, no se puede leer. Y en este metemos absolutamente todo. Bueno, en este caso yo hice uno de King Louis Potter, que es un nuevo fichaje de Brentford. Jugó en el Hull City en la Championship, en la segunda división de Inglaterra. Y bueno, del 0 al 100, el promedio en 50, que vendría siendo todos los delanteros de la Championship. Y bueno, en verde obviamente, donde destaca más, exactamente. Podemos ver que, por ejemplo, accurate passes, que está en inglés, pero son pases efectivos. Bueno, su rango de pase es bien elevado, intenta bastantes pases también al área penal. O sea, es una manera de ver mucho más dentro de un jugador. Hay un ejemplo muy bonito que yo creo de esto del Big Data, es el de Mohamed Salah,
Ok. Jürgen Klopp estaba obsesionado con fichar a Julian Brandt. Y Michael Edwards, un especialista en Big Data, era el director deportivo de Liverpool, le dijo que era mejor fichar a Mohamed Salah por lo que le estaba tirando los datos. Wow. Igual fue con Mané, igual fue con Wijnaldum, buscaba a Götze, Klopp, buscaba a... no sé si Marco Reus era en el caso de Mané, no me acuerdo muy bien, pero sé que estaba Götze también metido ahí, pero son ejemplos bonitos de lo que viene siendo pues elegir y convencer también, porque tú eres Michael Edwards y estás trabajando con Big Data, convencer a alguien como Jurgen Klopp no es fácil. Decirle, mira, no vamos a fichar a tu jugador que quieres, sino mira este que te tenemos aquí, y bueno, los resultados fueron brutales. Excelente, ¿no? Y preguntarle aquí al equipo de producción si tenemos algún otro gráfico de relevancia que podamos mostrar. Me dicen que no. Javi, ¿alguna consulta que quieras hacer con Brian respecto a todo este tema del Big Data aplicado al fútbol? Quizá la pregunta sería, porque ciertamente, primeramente, dentro del ámbito sudamericano venezolano, seguramente hay resistencia, ¿no? Y entonces entender un poco cómo se puede manejar esto es una de las preguntas que siempre saltan primero, porque hablabas de la semana pasada, el ejemplo del béisbol, el programa que de la semana pasada, y en el béisbol la resistencia era de un tema centenario, tratado en libros y todo lo demás. Totalmente. En el fútbol quizá, ciertamente, hay un cierto margen de mayor de maniobra porque ya en Europa hace tiempo se viene manejando, pero igualmente entiende que aquí en Sudamérica, sobre todo el tema de scouting en especial, hay mucha resistencia. Sí, totalmente. Aquí el tema de scouting, el tema del Big Data es un poco ajeno. Hay equipos que ya lo han ido adaptando con metodologías muy buenas. De hecho, sabemos que en Aucas de Ecuador está César Farías trabajando con el departamento de Big Data. Lo fundó Gabriel Caldera, que es un venezolano también, trabajó en el Villarreal y bueno, estamos trayendo esa metodología que acerca a los equipos a una metodología mucho mejor y que te trata de... En el caso de fichar, te ayuda a preparar partidos en todo ese caso, pero sí, hubo mucha resistencia. De hecho, el béisbol es el que prácticamente crea todo esto. Lo crea, bueno, no lo crea, sino que Billy Beane, cuando estaba en los Atléticos de Oakland, empieza a emplear todo esto y bueno, va pasando al fútbol, bueno, mediante conexiones, dueños de equipos de béisbol que saltaron al fútbol y todo esto va conectando así, pero es totalmente cierto, o sea, es un tema centenario de gente mayor, obviamente, que tiene sus métodos y no quiere dejarlos, pero obviamente llega la modernización de las cosas, claro. Y bueno, hay que adaptarse a las cosas. Y lo otro que mencionabas, hablabas del margen de error, ¿no? Y ¿cómo ocurre cuando se dan los casos en lo negativo? Es decir, que el jugador te arroja unos datos que dice una cosa y en la cancha hace otra. Bueno, hay jugadores que de verdad, hay estadísticas que no lo vale, pero tú por lo menos puedes buscar a Ferran Torres, y Ferran Torres es un futbolista que quizás tenga estadísticas que tú dices, pero yo lo veo en cancha jugando mucho mejor. Hay muchos aspectos y mucho contexto para leer la data. Eso es una de las cosas que la gente tiene que entender. Hay contextos, porque hay jugadores que tú puedes ver que Salah esta temporada terminó con un negativo en goles y goles esperados. O sea, tuvo que haber marcado 2 goles más. Se esperaba que marcara más. Exacto, que marcara más. Pero si tú te pones a pensar, la primera etapa de Salah fue muy buena, marcó goles que estratosféricos que no se esperaban, y luego la segunda etapa de la temporada baja un poco, y si vamos al contexto, el Liverpool crea demasiado fútbol, le dan demasiados balones a Salah, y pues obviamente podemos ver que falle un poco más porque tiene más balón, tiene más disparos y en ese sentido. Brian, mira, y queríamos ya ir un poco cerrando tu participación, pero no queríamos dejarte de nuevo los micrófonos y las cámaras para que la gente pues pueda seguir tu trabajo. ¿Cuáles son tus redes sociales? ¿Dónde podemos seguirnos informando además de todo este gran trabajo que nos acaban de informar? Esto es impresionante, un equipo venezolano que está haciendo de alguna manera una implementación en temas de Big Data diferente a lo que hayamos visto ya en cualquier otro sitio web que en este momento recopile datos de fútbol. Así que adelante. Bueno, mi red social en Twitter es Brian, como Kobe Bryant, Brian. Perfecto. MT Piso, @Brian MT Piso. Ahí, bueno, estoy hablando normalmente de fútbol internacional, sobre todo también de fútbol. Estoy montando gráficas, hablando de todo lo que viene siendo el Big Data, y nos pueden también conseguir en la cuenta de la agencia, que es @SoccerDataBen. Ahí también estamos montando contenido sobre Big Data y datos del fútbol venezolano. Bueno, muchísimas gracias por tomarte tu tiempo para venir para acá con nosotros en TNO Sports, lo apreciamos muchísimo, y por darle tanta calidad a este espacio con tu presencia, Brian. No, vale, gracias a ustedes, de verdad estoy muy agradecido por esta invitación. Siempre es bueno que se hable de esto y se busque saber qué son las cosas, porque yo creo que es el futuro y bueno, ya se está aplicando en Europa, ya es en presente, y en Sudamérica también
tiene que ser el presente. Y me gusta con lo que vamos a conectar a continuación, porque ahora vamos a hablar de fichajes en el fútbol internacional, en donde de hecho tenemos también la presencia de jugadores venezolanos que se movieron de equipo. Pero yo me voy a mover con el orden que me dio producción y me dijeron que tenía que presentar primero a Jules Koundé, ya que sale del Sevilla y llega al Fútbol Club Barcelona a cambio de 50 millones de euros y entre unos 5 y 10 millones de euros en variables. Firma hasta el año 2027. Un Jules Koundé que, bueno, llega por supuesto para cumplir inicialmente, diría yo, Javi, el rol de defensa central. Sin embargo, también puede jugar como lateral derecho. El Barça todavía tendrá un plan fijo para Serginho Dest, o de repente Koundé pudiera ocupar su puesto. Sí, aunque se habló un momento también en la prensa hispana que Dest era un jugador que podía estar disponible, ¿no?, en el mercado Ajá. para salir de Barcelona. Finalmente no ha ocurrido, pero el punto aquí es que finalmente Barcelona decidió reforzar el punto que más tenía débil, que era la defensa, ¿no? Sí. Porque en todo este tema de la activación de las palancas, de ese entramado que ha hecho desde el punto de vista económico y legal, pues se faltaba un jugador de peso en el sector defensivo. Sin negar que Christensen puede ser un buen refuerzo también, pero le faltaba un golpe de este tipo en el mercado y por ahora es el equipo que más ha gastado. Así es, en este mercado, gracias al tema de las palancas o de las ayudas económicas de las que está gozando el Fútbol Club Barcelona para este mercado, una jugada arriesgada, pero evidentemente con hambre de títulos para poder de alguna manera verle el provecho a esta inversión y a esto que están pidiendo el equipo. Seguimos. Nordi Mukiele sale del Red Bull Leipzig y llega al Paris Saint-Germain a cambio de 12 millones de euros más 4 millones de euros en variables. Ficha hasta el año, o firma hasta el año 2027. De hecho, vamos a ver una tendencia de varios contratos por un tiempo bastante largo. En este caso, contratos de 5 años. Llega este defensor. Se sale del Leipzig y llega al Paris Saint-Germain a hacer ya, digamos, a la calladita el tercer fichaje del Paris Saint-Germain, a pesar de que no han sido fichajes galácticos, pero ya es el tercer refuerzo del conjunto francés. Sí, ha sido interesante el mercado del Paris Saint-Germain porque está apuntando hacia el futuro, a buscar jugadores que puedan tener un rendimiento más allá del nombre, pero por otro lado, hablando del Leipzig, lo están desangrando el Leipzig. Sí, sí. Y esto va a afectar a la Bundesliga como tal. Hoy quizá en la Supercopa, que se juega más tarde, no se vea todavía un efecto como tal, pero me parece que esto va a acrecentar el dominio del Bayern porque un rival que se planteaba allí, el Leipzig, que ojo, trabaja de esta manera, el Leipzig no está quizá interesado hoy, quizás en el futuro, de ser campeón en diferentes instancias, Claro. pero ciertamente sus figuras jóvenes, este mercado han sido las más cotizadas. Y el otro equipo que podía competir, que era el Dortmund, se fue Haaland al Manchester City. Claro. Por cierto, hablando del Manchester City, aquí le voy a pedir el apoyo a producción más adelante. Vamos a seguir hablando de fichajes, pero durante el programa quiero saber cómo va el partido del Community Shield entre el Manchester City y el Liverpool, porque al momento de venir para acá a cabina a hacer el programa, pues dejé el partido empezado. Ujú. Y la verdad es que no quería perdérmelo, pero bueno, teníamos un compromiso acá y había que atenderlo. Así que quedo muy pendiente de cómo es el partido entre el Manchester City y el Liverpool. Y recuerden, campeón de la FA Cup contra el campeón de la Premier. Seguimos con fichajes. Se confirmó, ya lo asomamos la semana pasada, pero se confirmó el de Luis Suárez por el conjunto de Nacional. Esto primero empezó como una campaña en redes sociales increíblemente violenta, para que, precisamente con esta foto, de hecho, para que Luis Suárez llegara al conjunto de Nacional y finalmente se volvió oficial. Inicialmente para jugar el torneo de Apertura 2022, es lo que entiendo. Para reforzar el equipo y llegar a tono al Mundial, ¿no? Sí, básicamente ese es el plan inicial, ¿no? Veremos si puede funcionar luego. Va a jugar la Copa Sudamericana a partir de la próxima semana y eso es un punto importante, va a llegar en forma al Mundial y también veremos hasta qué punto esto puede profundizar la tendencia, porque de hecho ahora lo que sale en Uruguay es que Peñarol quiere responder con Cavani. Ajá. Veremos si esto se termina dando, porque sería interesante, más allá de que siempre va a ser en una parte ya de empezar el declive de las carreras, que el jugador internacional sudamericano que triunfa en Europa termine su carrera en Sudamérica. Esto no ocurre casi nunca. Es verdad. Y veremos si esto es una tendencia más allá de lo que puede hacer apego a una institución, ¿no? De ser hincha de este equipo. Todo eso también hace que un poco ocurrió con Forlán justamente. Correcto. Con Peñarol. Veremos si esto es una tendencia que se puede marcar o simplemente fue un momento del mercado que aprovechó Nacional ante el hecho de que no fue River, porque inicialmente iba River Suárez, Claro. por todo el hecho de que River queda fuera de Copa Libertadores. Y vamos a ir un poquito más rápido, pero nos vamos a concentrar sobre todo al final. Quiero también que Javi me comente sobre estos movimientos de jugadores venezolanos, pero ahora vamos a ir un poquito más rápido. Matthijs Tel sale del Stade de Reims y llega al Bayern Múnich. Esto fue a cambio de 20 millones de euros más 8.5 millones de euros en variables. También firma hasta el año 2027, un delantero muy joven de 17 años que ya la gente estaba empezando a decir sustituto de Robert Lewandowski. A mí me parece un poco pronto para decir algo así, pero bueno, es como un recambio generacional realmente. Nahuel Molina sale del Udinese y llega al Atlético de Madrid, firma hasta el año 2027, lo hace a cambio de 12 millones de euros más 6 por objetivos, lateral derecho que llega al conjunto del Atlético de Madrid. Y quería cerrar este tema de fichajes con dos venezolanos. El primero, el de Alejandro Márquez, que va a estar jugando por primera vez en su carrera en un equipo de primera división, en este caso el Estoril Praia de
la primera división del fútbol portugués. Venía jugando a nivel de juveniles con el Barça y con la Juve, y ahora va a llegar en esta primera experiencia en primera división con el Estoril. Sí, el A1 hoy es hispano-venezolano. Ajá. Aún todavía no venezolano de nacimiento, está claro. Y que, bueno, veremos si esto le permite tener continuidad, ¿no? Que es lo que le ha Sí. faltado en su carrera. Pensábamos que en Mirandés el año pasado lo iba a tener, no la tuvo finalmente. Entonces veremos si esto es un punto importante para su carrera. Un jugador que, bueno, ha quedado demostrado que pese a esta falta de regularidad cuenta para Pekerman, ¿no? Por eso decimos hispano-venezolano, quizá por unas cuantas semanas más. Sí, y bueno, pareciera, en este momento creo que no tenemos información oficial al respecto, pero pareciera que Ángel Herrera se va a quedar en el City Group, pero sale cedido del Manchester City para el Girona. Todo pareciera indicar que ya es prácticamente un hecho. ¿Qué opinión te merece el hecho de que Ángel llegue al Girona? Bueno, que es interesante que todavía pueda un equipo como el Girona económicamente tener un jugador como Herrera, porque el tema de Español fue por el dinero. Español lo quería en un momento dado, después por la lesión, y permanece en España. Me parece que para el jugador es una apuesta interesante permanecer en la elite, Sí, sí. porque era la duda que quedaba, ¿no? Si realmente pasaba a jugar en un equipo que sea de menor rango, o de una liga de menor rango, mejor dicho, y por lo menos se mantiene en la elite, y por lo menos pareciera que va a conseguir un equipo más rápido que en los mercados anteriores, que para él en su estado físico es algo favorable. Y yo quería cerrar este bloque, pero hablando un poco de la Eurocopa femenina, porque no la hemos tratado mucho dentro de Tenno Sports, lo habíamos estado nombrando consistentemente, pero queremos darle un poquito más de espacio a la Eurocopa femenina, porque el día de mañana, al mediodía, hora de Venezuela, estarán jugando la gran final Inglaterra y Alemania. De hecho, yo aquí le quiero preguntar a Javi también su opinión, porque a mi manera de verlo, también, como me está pasando con la Copa América femenina, creo que se están encontrando los dos equipos de mejor rendimiento dentro de esta Eurocopa. Alexandra Popp destacando muchísimo para el conjunto de Alemania, lleva un total de 10 goles en todo el torneo, ha marcado en todos los partidos de lo que va de esta Eurocopa femenina. Las inglesas podrían ser favoritas por el tema de que son locales, podría ser, y tienen a dos figuras muy importantes en Lauren Hemp y en Beth Mead. Lauren Hemp, jugadora del Manchester City, va a ser compañera de Deina Castellanos, es delantera. No ha tenido de repente el mejor de los rendimientos, pero es una figura de liderazgo dentro de este equipo. Y Beth Mead, que tiene 6 goles y 5 asistencias dentro de este torneo, Javi. Sí, bueno, en el caso de Alemania es como que ya por fin pareciera que está terminando su tránsito por el desierto. Es una selección siempre del primer orden en el fútbol femenino internacional, históricamente hablando. Pero en el último tiempo, quizá por algún tema de manejo de generaciones, de cambio en algún punto de jugadoras, ahora parece que ha llegado a un punto otra vez de madurez el conjunto alemán. Y allí quizá yo difiero, pienso que Alemania es el favorito por esta misma situación de que parece que por fin ha consolidado una generación de jugadoras. Uno ya ve con un protagonismo más claro jugadoras como Lina Magul, Sara Debritz, por ejemplo, la aparición goleadora finalmente en la selección mayor de Alexandra Popp. Un equipo me parece que ya más consolidado. El de Alemania e Inglaterra ha dado la nota porque ha dado un paso adelante en lo que es su evolución futbolística, no solamente por ser local. Uno siempre ha hablado de Inglaterra sobre todo con jugadoras de corte defensivo, ahora también tiene capacidad ofensiva y ha dado un paso adelante. Lo que sí es llamativo es que otras selecciones que parecía que se iban a consolidar ya en este ciclo que incluye la Euro y luego la Copa del Mundo quedaron a deber. España, Países Bajos. Uno entiende que esto pasa en algún punto porque bueno, lo de Francia en semifinales era un mano a mano, podía quedar fuera como finalmente quedó o pasar, pero uno sí entiende que quizá entonces en la evolución. Y lo otro, bueno, que comparando con la Copa América, futbolísticamente la diferencia se ve en los partidos de cuartos en adelante, ¿no? Brasil juega una cosa, el resto de Sudamérica está intentándolo, y en Europa habían por lo menos 5 o 6 equipos que jugaban, y eso va a quedar demostrado el año que viene cuando se juegue la Copa del Mundo en Oceanía y Asia. Así es, y de esta manera tenemos que cerrar este bloque. Vamos a iniciar el próximo bloque con un detalle curioso, jocoso más que todo, de lo referente a la Copa del Mundo de Qatar, sobre uno de los equipos participantes dentro de la Copa del Mundo de Qatar, y luego vamos a seguir con el resto de las disciplinas. Nos falta béisbol de Grandes Ligas, tenemos que hablar de venezolanos destacados en el béisbol de Grandes Ligas, quienes podrían cambiar de equipo. Recuérdense que la fecha límite para hacer cambios en los equipos de Grandes Ligas será este próximo 2 de agosto. De hecho, bastantes datos interesantes que nos pasó nuestra gran amiga Catherine Rosales, que se dio una gran impresión de este grupo la semana pasada y nos ha estado informando de cosas muy muy interesantes para Teneo Sports. Esto y mucho más, porque después viene Superliga Profesional de Baloncesto y Fórmula 1, que hay carrera el día de mañana, Gran Premio de Hungría. Así que quédense con nosotros, un pequeño corte y ya volvemos. Y seguimos con más de Tenno Sports por teneoradio.com. Si están viendo mi en vivo de Instagram deben pensar que estoy loco. Vamos a seguir con el programa del día de hoy. Un comentario bastante curioso, jocoso, que quería hacer para finalizar ya con el fútbol del día de hoy. La selección de Alemania, dijo el presidente de la Federación Alemana de Fútbol que ya no debería llamarse Die Mannschaft. Die Mannschaft, traducido al español, es el equipo.
Sobre todo este término empezó a utilizarse mucho cuando la selección de Alemania ganó la Copa del Mundo del año 2014. De hecho, para referirse a la selección de Alemania, pues a nivel internacional empezó a usarse mucho este término. Y ha dicho, no podemos seguir utilizando este término, creemos que hay que ganarse las cosas de alguna manera. Esto denota un poco de prepotencia, no queremos ir con esa imagen, por eso yo decía en mi Twitter, bueno, tendremos que acuñar otros términos, como por ejemplo los teutones, los germanos, y demás, que podamos decir, bueno, 4 veces campeones del mundo además. Sí, también. y otro argumento que daban también de parte de la Federación Alemana era el hecho de que internamente en Alemania nunca tuvo calado este término. Ajá, y es que era correcto. internacionalmente mejor aceptado. Entonces, por lo tanto, prefirieron cortar por lo sano y hacer otro tipo de acercamiento desde el punto de vista de un apodo como tal para esta Así selección. es, así que bueno, vamos a ver si este toque, vamos a decirlo así, de repente de humildad o de autocrítica, pues de repente ayuda a Alemania también a O tener toque comercial, ¿por qué no? Claro, ¿por qué no? Y de hecho, que se empiece a hablar de la selección. De esta manera finalizamos con el fútbol y hacemos una conexión inmediata con el béisbol, ya que tenemos que ver los venezolanos destacados en la semana en el mejor béisbol del mundo, y lo hacemos con un video. Aquí vemos el jonrón número 19 de José Altuve, primer turno de este encuentro entre los Astros de Houston y los Marineros de Seattle, ante los envíos de Robbie Ray, exjugador de los Azulejos de Toronto, ahora pitcher con Seattle. Aquí Eduardo Escobar despacha el número 12 de la campaña en lo que fue esta serie ante los Yankees de Nueva York. Así bastante interesante, la atrapada del fanático con una mano y sin guante. Y aquí Gleyber Torres también en esta serie de juegos entre los Mets y los Yankees despacha el número 16 de la campaña. Anthony Santander, por cierto, no lo tenemos en el video, pero el día de ayer despachó el número 18 de esta temporada para Anthony Santander en el equipo de los Orioles de Baltimore. Decíamos el comentario en el programa pasado con Katherine, que lo lástima que estaba jugando era en Baltimore, porque está teniendo un gran rendimiento, pero bueno, lo está haciendo con un equipo de repente de los menos llamativos dentro del béisbol de las mayores. Lo hizo ante los Rojos de Cincinnati. Otra noticia bastante interesante que se suscitó en la semana es que Francisco Álvarez, hablábamos de él en el juego de futuras estrellas de la MLB, ahora es el nuevo prospecto número 1 en todo el béisbol de Grandes Ligas. Venezolano, receptor, interesante entonces que haya cambiado ese ranking entre los peloteros venezolanos. Proyección hacia los 30 cuadrangulares, siempre me lo está recordando Roberts. Yo creo que Anthony Santander, si se mantiene de esta manera, de hecho él ya aumentó su proyección respecto a lo que fue la temporada pasada, que si mal no recuerdo, botó 23 cuadrangulares. Así que si mantiene este rendimiento, incluso podría superar esa marca respecto al año pasado. Sí, bueno, entonces es una buena presencia. Además, esa serie que se dio, la serie del Subway, Ajá. en la cual entonces los Mets finalmente ganaron, fueron 2 partidos nada más, pero era como una medición de fuerzas. miniserie. Llegaban ambos en primer lugar en cuanto a sus divisiones. Era interesante, fue de los momentos de la semana en las Grandes Ligas y favoreció al conjunto metropolitano. Y qué bien que hayan destacado pues jugadores Claro. venezolanos. Vamos a hablar también de Grandes Ligas, pero ya un poco fuera de los jugadores venezolanos, muchachos, porque también tenemos el tema de Mike Trout. Esto fue algo bastante interesante porque sabemos que es uno de los jugadores emblema de la liga, y se supo esta semana que sufre de una disfunción costovertebral con la que tendrá que lidiar el resto de su carrera. De hecho, el jugador declaró y dijo: no me siento diferente, no estoy pensando en el retiro, quiero seguir rindiendo. Sabemos que también está en un equipo, de hecho ya vamos a hablar de eso más adelante también, en un equipo como los Angelinos, que de repente nunca suena para las papeletas, pero lo que representa Mike Trout para la liga y para el fanático es algo bastante importante. Sí, porque de hecho el equipo no está bien este año, entonces Así es. por lo tanto, además de hecho he tenido que ver un poco con el hecho de que Trout no ha estado este año en buena forma física, ha tenido varias dificultades, varias ausencias, prolongada alguna de ellas, y este es un punto más que suma a ver cómo puede terminar la temporada su equipo como tal. Y ya que me quiero quedar ahí, porque fíjate que la semana pasada también hablando con Katherine, pues vino todo este tema también de los cambios, o de los cambios de equipo en general. Ohtani es del mismo equipo, y de hecho se podría esperar que una figura como Shohei Ohtani, Claro. también la superestrella actual del béisbol de Grandes Ligas, pudiese cambiar de aires de aquí a esta fecha. Recuerden, fecha límite 2 de agosto para realizar cambios entre equipos. Y el tema de Juan Soto, que se puso más caliente todavía si se podía, porque los Nacionales de Washington van a preparar una última oferta. Creo que al momento de estar en este momento en vivo aquí en TNO Sports todavía no ha ocurrido. Si ya ocurrió, por favor nos lo informan, pero estuvimos muy pendientes de esta información en el día a día. Pero preparan una última oferta. Nos decía Katherine que él estaba aspirando a los $500 millones por 15 temporadas, si no me equivoco. Pero la oferta que preparan los Nationals, según varios periodistas especialistas de este tema en las Grandes Ligas, sería una oferta entre 450 y 500 millones. No le van a llegar a los 500, sin embargo, la división, vamos a decirlo así, el cociente, igual da más de $30 millones por temporada. Si de verdad lo que quería era llegar pues, a ese número de repente más redondo, pues lo va a lograr. ¿Se va a quedar en los Nacionales de Washington o los Dodgers de Los Ángeles están tocando la puerta
y no sé por qué quieren seguir creando un equipo de todos estrellas, pero al parecer estarían interesados en los servicios de Juan Soto. Bueno, sería una aparición de última hora. Y por otro lado, me pareciera que ya con la tendencia de lo que se ha ido dando, quizás Soto tampoco esté muy cómodo ya con el hecho de una contraoferta de los nacionales. Y por supuesto también hay que hablar, nos apunta producción, de los venezolanos que podrían cambiar de equipo. De hecho, ya nos estaba mencionando algo Katherine la semana pasada por sus redes. Ella comentaba sobre el caso de Wilson Contreras, por ejemplo, receptor, que ya de alguna manera se ve fuera del conjunto de los... Y que ha sido el más sonado, ¿no? De hecho, de sí, los sí, venezolanos en tal cuanto a cual. eso de los cambios. Tal cual, así que podríamos verlo con un nuevo uniforme muy pronto. Está teniendo una gran campaña Wilson Contreras, que le valió estar en el Juego de las Estrellas, así que probablemente lo tome un equipo de buen perfil que para el resto de la temporada. Jugadores como Martín Pérez, por ejemplo, jugadores como David Peralta, de hecho estaría saliendo de los Cascabeles de Arizona, por ejemplo. Tenemos aquí el caso de Martín Pérez, que nos hablaba también la semana pasada Katherine del temporadón que está teniendo Martín Pérez, así que podría también estar ya en otro equipo. En cuanto a, aquí vemos a Anthony Santander, ojo, cuidado, Anthony Santander, estábamos diciéndolo del tema de que estaba en los Orioles de Baltimore, podría apuntar de repente a un mejor equipo con estos números que está presentando en esta campaña, podría ser. Apartando ya el tema de los venezolanos también, muchachos, hablar un poco, aquí está el caso de David Peralta, que podría salir de este equipo que hace rato, el equipo de los Cascabeles de Arizona, pues no pinta prácticamente mucho dentro de la liga. Aquí está el caso de Germán Márquez, pitcher abridor del conjunto de los Rockies de Colorado, que también podría cambiar de equipo, por supuesto, para rendir mejor en otra divisa de las grandes ligas. ¿Qué opinan ustedes? ¿A qué equipos podrían llegar estos venezolanos? ¿A qué equipo le queda mejor? De repente cada uno de estos refuerzos de peloteros venezolanos. Nos estaremos enterando estos días y por supuesto les prepararemos esa información para la próxima edición de TNO Sports. Para finalizar este bloque de béisbol, solamente comentarles cosas muy generales de la Serie del Caribe Gran Caracas, porque tenemos ya que fueron confirmados los estadios de La Rinconada y del Fórum de La Guaira para esta Serie del Caribe Gran Caracas. El estadio universitario solamente quedará disponible para prácticas durante esta competición, y la acreditación para la prensa comenzará en el próximo mes de septiembre. Para lo que va a ser, aquí vemos un poco el tema de las obras del estadio de la Rinconada, así que vamos a ver finalmente qué condiciones estará llegando para esta Serie del Caribe Gran Caracas. Sí, y ver luego, después de la serie, cuál va a ser la funcionalidad como tal del Estadio Capitalino, porque estamos hablando de que también se invirtió un dinero en un momento dado pensando en la propia Serie del Caribe, en el parque universitario como tal, y ahora ha pasado quizá a una degradación, sí, pasó simplemente a ser un campo que puede ser utilizado si los equipos quieren para entrenar. Entonces, por lo tanto, veremos cómo se maneja esto, más allá de que ciertamente también lo aclaraban en la rueda de prensa, en este caso la liga, bueno, nosotros nos parece que la inversión era necesaria pensando en la liga profesional y en la liga mayor, así que no es que el universitario se va a quedar sin nada o se va a parar la obra, pero ciertamente fue llamativa esa noticia, y sobre todo pensando en que ese estadio que buena parte de la afición, sobre todo en la capital, aspira, veremos cuál es su funcionalidad más adelante de la Serie del Caribe. Y de esta forma tenemos que culminar con este bloque y nos va a quedar pues toda la información del resto de las disciplinas ya para la última parte. Aquí estoy esperando a que salga el jefe Brian Agros y nos apruebe al menos unos 5 o 10 minutos más. Espero que esté pendiente del programa porque estamos cerca de finalizar, pero de verdad hay mucha información relevante en este bloque. Ojalá salga ahora por la ventana y nos diga sí, aprobado, 10 minutos más. Vamos con la participación de Giovanni Mata en el Mundial de Atletismo. Iríamos con la Fórmula 1, un poco de comentarios de la Fórmula 1. La Superliga Profesional de Baloncesto de Venezuela, que está excelente, y se viene el juego de estrellas de criollos contra importados. El Sudamericano Femenino de Baloncesto arranca el día de mañana. Hoy jugaron los muchachos de la selección sub-12 de béisbol de Venezuela en el Mundial de la categoría y ganaron al conjunto de China Taipei. Así que muchas cosas que decir. Todavía aquí en TNO Sports espero nos dé el tiempo. Un pequeño corte y ya volvemos. Y seguimos con más de TNO Sports por tnoradio.com y sí pasó lo que dijimos al aire antes de cortar el bloque anterior. Nos dieron pues el chance de poder comentar un poco más sobre este final de programa, de un montón de cosas que quedan pendientes todavía. Así que bastante interesante porque ahora vamos con el resto de las disciplinas. Se acabó el fútbol, se acabó el béisbol, ahora vamos con el resto de las disciplinas importantes de las que tenemos que hablarles el día de hoy. Bueno, también empezando por el tema de Giovanni Mata. De cómo le fue al atleta en el Mundial de Atletismo, porque no lo habíamos dicho en el programa pasado porque estaba pendiente por competir. Recuerden que ella participó en el 100 metros valla femenino, fue eliminada en semifinales cuando quedó en la quinta posición, registrando un tiempo de 13.1
12 segundos. Evidentemente tiempos pequeños, es una competencia de 100 metros. Así que de esta manera pues culmina la participación de las venezolanas dentro de este Mundial de Atletismo, donde destacamos ya la semana pasada lo que fue la medalla de oro de Yulimar Rojas. Tenemos que hablar también de lo que es la Superliga Profesional de Baloncesto, Javi, porque está que arde en este momento. De hecho, yo ahorita nos van a presentar los muchachos lo que es el tema de los candidatos para el Juego de las Estrellas de la Superliga Profesional de Baloncesto, y los vamos a ir pasando, por lo menos para el equipo de los criollos. Vamos a estar viendo pues cómo van las votaciones. Michael Carrera está teniendo una temporada impresionante con el conjunto de Gladiadores de Anzoátegui. De hecho, yo decía la semana pasada que era el equipo de moda dentro del baloncesto venezolano en este momento. De hecho, hubo un enfrentamiento muy interesante entre Gladiadores de Anzoátegui y Cocodrilos de Caracas el día de ayer, en donde le quitaron el invicto a Cocodrilos. Cocodrilos venía ganándolo absolutamente todo en 5 partidos invicto, y en el sexto juego Gladiadores le quita ese galardón de estar sin conocer la derrota. Michael Carrera tuvo una actuación destacada, el vino tinto, con 20 puntos, 8 rebotes y una asistencia para él. El otro equipo que está volando es Trotamundos de Carabobo, que venció a Toros de Aragua el día de ayer también, 79-57. Pasa que el equipo de Trotamundos es un equipazo. Una buena importación, como por ejemplo el caso de Dwayne Davis, con 18.5 rebotes y 2 asistencias, y la presencia de los vinotintos Néstor Colmenares y David Cubillán. Néstor Colmenares con 15 puntos, 4 rebotes y 2 asistencias en este partido, y David Cubillán con 11 puntos y 3 asistencias. Por cierto, Cubillán y Colmenares presentes en esta votación para lo que es el Juego de las Estrellas de la Superliga Profesional de Baloncesto. Muchísima calidad dentro del baloncesto venezolano. Sí, es que, como se sabe, está buena parte de la presencia de la selección nacional, y esto Correcto. está marcando una diferencia. Además que el Juego de Estrellas viene como anillo al dedo por el hecho de que la importación también en algunos equipos, los que quizás son más nobles, han sido los que llevan en sus hombros la responsabilidad de este equipo que están en esta, digamos, expansión que ha tenido la liga. Y de hecho, cuando mencionabas el tema de Trotamundos, el caso de Néstor Colmenares ha sido en la otra, así como las de una división en el caso de, o conferencia, como es el nombre realmente, correcto. en el caso de Gladiadores, en el caso de Trotamundos, me parece que Néstor Colmenares, en cuanto a los números que uno ha Ajá. podido ir siguiendo durante las últimas semanas, ha sido impresionante su desempeño. Y veíamos en la tabla también un chico de que hay buenos comentarios de parte de los especialistas, que se llama Edson Tobar, Correcto. que viene de los Juegos Nacionales, que está en su primera temporada como tal profesional y ha sido de las revelaciones del año. Y bueno, aquí le mandan saludos a Javier Rivera dentro de mi en vivo. Darwin Torres, amigo de la casa, le manda saludos a Javier Rivera y también a mí. Gracias, Darwin, por estar pendientes. Vamos a repasar un poco el tema de las posiciones, sobre todo los dos equipos que lideran cada una de las divisiones. En la Conferencia Occidental División Sur, Trotamundos de Carabobo, invicto, 8 partidos jugados, 8 partidos ganados. Lo persigue Broncos de Caracas, con 9 partidos jugados, 6 victorias, 3 derrotas, a 2.5 del liderato. En la Conferencia Occidental División Oeste, Centauros de Portuguesa tiene 10 partidos jugados, 7 victorias y 3 derrotas. Héroes de Falcón lo persigue con 6 partidos jugados, 4 victorias y 2 derrotas, diferencia de un solo juego. Conferencia Oriental División Norte, Cocodrilos de Caracas, como bien señalábamos hace un rato, perdió su andar invicto dentro de la liga, 5 victorias y 1 derrota dentro de este torneo, y Supersónicos de Miranda lo persigue con 2 victorias y 3 derrotas, a 2.5 del liderato. Conferencia Oriental, División Este. Aquí está la cosa bastante interesante, porque está el equipo, el que yo digo que es el equipo de moda del baloncesto venezolano en este momento, pero ustedes me dirán si es verdad o no. Digo el equipo de moda porque no es un equipo de tradición, claro, pero es un equipo que en este momento pues está dando mucho de qué hablar, que es Gladiadores de Anzoátegui. Y como en plantel, además, tiene uno de los mejores planteles de la liga como tal. Así es, 8 partidos jugados, 7 victorias y 1 derrota para Gladiadores de Anzoátegui, y lo persiguen 2 equipos. Gigantes de Guayana, con 7 jugados, 5 victorias, 2 derrotas, a 1.5, y con el mismo récord, Guayqueríes de Margarita, también a 1.5 de este liderato. Otro jugador que está llamándome mucho la atención es Jonathan Araujo, protagonista dentro de este partido de Centauros de Portuguesa ante Guaros de Lara. 83-64 quedó este juego, y vean esto, 19 puntos, pero capturó 17 rebotes. Un número que me parece impresionante, sobre todo de lo que aportan los rebotes dentro del baloncesto como tal, ¿no? Sí, dentro de la liga venezolana como tal es un número impresionante por la forma en que se juega aquí en Venezuela, ¿no? Que son las estadísticas en cuanto a esto quizá menores en comparación con otros momentos u otros lugares del mundo. Así que, repito, el tema de los Juegos de Estrellas va a ser interesante, porque es medir un poco también la calidad de lo que se está generando en el baloncesto nacional en cuanto a los nacionales, y que la importación este año, por el hecho de que se reabría también varios equipos, traerá una importación muy valiosa, interesante hasta ahora en lo que va de la liga.
Y tenemos que hablar también de Fórmula 1, ya que estamos en el fin de semana del Gran Premio de Hungría y por supuesto una noticia muy interesante de la que vamos a hablar más adelante también en la Fórmula 1. Se retira un grande. Pero aquí hablamos del Gran Premio de Hungría, es Hungaroring, ya desde el día de ayer con lo que fue el tema de las prácticas libres, hoy con la pole position y mañana con la carrera, este fin de semana dentro de este Gran Premio de Hungría. Les digo que la carrera es mañana a las 9 de la mañana, la pole position la ganó George Russell de Mercedes, seguido por Carlos Sainz de Ferrari y Charles Leclerc ocupa la tercera posición dentro de esta pole. ¿Cómo va el campeonato de pilotos dentro de esta Fórmula 1? Max Verstappen, el campeón defensor, ya se está empezando a distanciar con 233 puntos dentro de la clasificación. Leclerc lo persigue con 170 y luego está Sergio Checo Pérez. Está completando este podio de clasificación con 163 puntos, el piloto mexicano de la escudería Red Bull. ¿Pareciera ahorita una tendencia de que Verstappen se pueda despegar o todavía hay una esperanza de que se le puedan acercar de nuevo? Bueno, pasa por lo de este fin de semana, porque además hay que recordar que este fin de semana, luego de que pase este Premio de Hungría, marca lo que se llama en el Mundial de la Fórmula 1 las vacaciones. Es un mes de descanso donde las escuderías trabajan en optimizarse técnicamente, los pilotos como tal, si tienen tiempo para recuperar fuerzas, y por lo tanto, si Verstappen y su escudería logran en este momento ampliar una ventaja, va a ser decisivo. Me pareciera que pueden sentenciar, no completamente ya la competición este año, pero sí dejarlo verdaderamente muy cerca de encaminarlo de aquí para lo que es el resto del año, que va a regresar con 3 carreras muy seguidas, entre ellas Monza, por ejemplo, y luego van a cerrar ya con el trámite en Oriente Medio. Y tenemos que seguir con el resto de información que tenemos preparado para el día de hoy, para cerrar ya la edición del día de hoy. El sudamericano femenino de baloncesto empieza el día de mañana, así que pendientes de la selección femenina. Aquí ya estamos viendo lo que es el tema del calendario. Venezuela entonces debuta ante Argentina, luego estará jugando ante Paraguay y luego ante Ecuador. Aquí tenemos entonces esta información que nos prepara la producción de este sudamericano de baloncesto femenino Argentina 2022. Estaremos haciendo seguimiento, por supuesto, de este evento acá en TNO Sports. Y también, o algo que me pareció bastante interesante, recién esta mañana ocurrió esto. El equipo sub-12 de béisbol venezolano están en el Mundial y le ganaron 10 carreras por 7 al conjunto de China Taipei, uno de los candidatos a ganar este torneo de categoría sub-12 del Mundial, sub-12 de béisbol. Y Venezuela ya se está metiendo en los papeles con récord ya de 2 victorias sin derrotas dentro de este campeonato. Esto ocurrió recién hoy en la mañana, así que seguimiento también a los muchachos de la selección sub-12 de béisbol. Ya habíamos hablado de la Serie del Caribe Gran Caracas y yo quiero cerrar la edición del día de hoy hablando de próximos eventos o de eventos de los que hay que estar pendientes. Está en este momento en desarrollo el Community Shield. Manchester City y Liverpool, ya vamos a actualizarles del resultado. Decía yo en el en vivo, pero no lo decía al aire, que Copa Sudamericana, este día martes, Deportivo Táchira recibe a Independiente del Valle. Recuerden, martes a las 8:30 de la noche en Pueblo Nuevo, pendientes de ese partido de ida de Copa Sudamericana. Javi, ¿algún comentario sobre este partido? Bueno, que ciertamente después de lo que fue el día de ayer, el partido entre Táchira y Caracas, donde Táchira en la segunda mitad mostró una cara ofensiva interesante, veremos cómo se ajustan cosas, porque Independiente del Valle venía también en buen nivel en el fútbol ecuatoriano, aunque hoy es segundo o tercero de la tabla porque el Aucas de Farías lo superó hace pocos días. Va a ser una exigencia altísima y, como está claro, en este tipo de competiciones la localidad va a ser clave en lo que es este tipo de partidos, y veremos cómo puede responder un equipo de Táchira que está acotado en cuanto a su plantel y cómo puede manejarse esto, además luego de lo que fue la denuncia también de su parte del tema económico. Ayer se entregó por completo, como dijeron los jugadores. Veremos cómo ocurre el día martes. Se espera mejor presencia de público incluso que la de ayer para ese partido, y también una semana de Copa Libertadores, que por cierto en la Libertadores va a estar en completo. El grupo arbitral venezolano convocado al Mundial va a estar en el partido de Paranaense contra el conjunto de Estudiantes de La Plata, Valenzuela con Moreno y con Urrego, así va a ser clave ellos de cara a su preparación para la Copa Mundial. Interesante, muy bien, siguiendo entonces al talento venezolano, no solamente a los jugadores o a los equipos venezolanos, sino también a los cuerpos arbitrales. ¿Qué más? Bueno, el Juego de las Estrellas, recuerden, el Juego de las Estrellas de la Superliga Profesional de Baloncesto, las votaciones estarán abiertas para el público hasta el 7 de agosto. El público va a poder elegir a los quintetos titulares de cada uno de los equipos y luego ya un comité elige a lo que son los suplentes. El 13 de agosto será este juego en el Poliedro de Caracas a las 4 de la tarde, así que pendientes por ahí. Y les habíamos dicho algo de lo que era la previa de la UEFA Champions League con presencia de jugadores venezolanos. Pues tenemos algo actualizado de ello. Al Slovan de Eric Ramírez lo eliminó el conjunto del Ferencváros, pero al Pjunik, el campeón del fútbol de Armenia, continúa dentro de esta fase previa de la Champions, que parece eterna, ¿no? Sobre todo para los equipos pequeños. Es muy larga esta fase previa. El Pjunik le ganó 4-1 al Dudelange del conjunto de Luxemburgo para un global de 2-4. De hecho, Alexander
Alexander González entró de cambio en este partido y participa, no da una asistencia como tal, pero participa dentro del tercer gol del conjunto del Punic, da un pase al frente, se equivoca la defensa del Dudelange y se genera la jugada del tercer gol. Aquí el punto clave es que tras clasificar el equipo de los venezolanos a la siguiente ronda ya garantizó estar en grupos de Europa, sea Conference, sea Europa League o Champions. Ya tiene garantizado estar en Europa por lo menos hasta antes del Mundial, hasta noviembre. Señor. Y muy importante eso que acaba de acotar Javi. Ahora el rival, yo pienso que es un rival muy duro, que es el Estrella Roja de Belgrado, seguro, campeón del fútbol serbio. Y de hecho, Juan, se da la curiosidad de que el Slovan queda eliminado y va a la Europa League, juega contra el Partizan, el otro grande de Serbia. Además, para que vean, este partido del Estrella Roja de Belgrado ante el Punic va a ser este día miércoles a las 2:45 de la tarde, hora de Venezuela. Recuerden, Renzo Zambrano y Alexander González, los dos venezolanos que forman parte de este equipo campeón del fútbol de Armenia. Algo que se nos esté pasando, yo creo que no, yo creo que no, cumplimos solamente con toda decir que ya el fin de semana que viene arrancan las principales ligas de Europa. Ajá. Porque como hoy estamos, hoy y mañana son días de Supercopa y la próxima semana ya arrancan varias de las principales ligas europeas, así que bueno, nos tocará ya tomar la habitualidad en cuanto al fútbol europeo, ¿no? De las cinco grandes, España, Inglaterra. No parece que hayamos esperado mucho tampoco. No, como viene el Mundial, todo el calendario se ajustó, ¿no? Y hoy hay Supercopa, ya lo decías, en Inglaterra, en Alemania, en Países Bajos, en Turquía, en Portugal, en buena parte de Europa, porque ya la próxima semana muchas de las ligas arrancan como tal. Así que pendientes de toda la actualidad, de todos estos campeonatos aquí en TNO Sports. Por supuesto, agradecerle una vez más a Javier Rivera por su gran apoyo y por sus excelentes comentarios durante este espacio de información deportiva, Javi. No, como siempre agradecido con ustedes y por supuesto dispuesto a estar acompañándonos cada sábado que sea posible y por supuesto a estar atento a las redes sociales de TNO Sports. Así es, así que síganos en @TNO Sports, nuestra cuenta de Instagram, y también suscríbanse a nuestro canal de YouTube porque colgamos todos los programas completos, nos pueden encontrar como TNO Sports y también van a encontrar, aparte de los programas completos, encuentran también lo que son segmentos. De hecho, aquí tenemos un segmento muy interesante de lo que fue sabermetría beisbolera que hicimos con nuestra invitada la semana pasada, Catherine Rosales. De hecho, esta semana haremos exactamente lo mismo con Brian Márquez sobre el tema de Big Data y de Scouting aplicado en el fútbol internacional y en el fútbol venezolano. Así que muy interesante, los invitamos a que nos acompañen por nuestras redes sociales y de esta manera culminamos lo que es nuestro programa número 14 de TNO Sports aquí por tnoradio.com, recordándoles por supuesto a nuestro equipo de trabajo. En la producción general está Caroline Méndez, en la dirección de producción Brian Agros, que nos dio otra vez el tiempo extra. Muchas gracias, Brian Agros. Nos estamos mal acostumbrando, cuidado, no podemos mal acostumbrarnos a esto, pero qué bonito que nos hayan podido dar este tiempo extra porque de verdad venía bastante cargado el programa. En Ingeniería de Sistemas, Antonio Calderón, nuestro operador técnico, una vez más, gran trabajo, Ángel Bravo, nuestro super operador, Caroline Méndez hoy está de cumpleaños. Nos están diciendo por acá. Bueno, feliz cumpleaños para Caroline Méndez. Le mandamos acá al equipo de TNO Sports y por supuesto desde acá desde TNO Radio. Así que varios de los programas de la programación del día de hoy le están mandando pues esta felicitación. Caroline, muchas felicitaciones desde acá desde TNO Sports de parte de todo el equipo. Nuestro productor Roberts Alcubilla, que otra vez con un excelente trabajo. Quien habló para todos ustedes, su anfitrión, durante esta hora de información deportiva, ya más de una hora, nos estamos mal acostumbrando, más de una hora de información deportiva, Juan Miguel Márquez. Acompáñenos la semana que viene, como siempre, todos los sábados a la 1 de la tarde, hora de Venezuela, por tnoradio.com, para lo mejor de la semana en el mundo del deporte, por supuesto con la respectiva opinión y el análisis. Hagan deporte, cuídense mucho. Y nos vemos y nos escuchamos en este formato de radio visual aquí en tnoradio.com la semana que viene. Chao, chao.